Puede parecer extraño, incluso un poco incómodo pensar en esto ahora, ¿y si Jesús regresara hoy? Sin avisos, sin señales claras, sin tiempo para prepararse. Esta es una realidad que muchos prefieren evitar, viviendo como si la vuelta de Cristo fuera algo lejano, casi una leyenda para un futuro incierto. Pero la verdad es que, en medio de tantas distracciones, engaños y falsas apariencias, Dios nos llama a un despertar urgente. La Biblia revela que no faltará corrupción espiritual. La presencia del espíritu de Jezabel es una semilla invisible que crece silenciosamente en medio del pueblo de Dios, distorsionando la fe y silenciando la voz del Espíritu Santo. Y aquí está la controversia: muchos que se dicen cristianos pueden, sin darse cuenta, estar justamente en el camino opuesto a la santidad que Jesús exige. Por eso, este momento es una provocación para ti. ¿Estás realmente preparado para encontrarte con Jesús hoy? ¿Tu fe es lo suficientemente firme para resistir las profundas mentiras que rondan incluso las iglesias? ¿O has permitido que el engaño se infiltre disfrazado de piedad? No se trata solo de una manera de hablar, sino de una cuestión que toca tu alma, desafía tu vida y puede transformar radicalmente tu destino. ¿Y si te dijera que existe un camino para despertar, para fortalecer tu fe, para vivir una vida de oración, alabanza y adoración que realmente te prepare para el encuentro con el Señor? Un camino que empieza ahora mismo, en este instante. Quédate conmigo y descubre cómo rechazar el espíritu de Jezabel, cómo permanecer fiel aún en medio de la corrupción espiritual, y cómo vivir con la esperanza viva que sostiene el corazón hasta el regreso de Jesús. Prepárate para un profundo viaje en la palabra, una invitación a la vigilancia y un llamado a la transformación que pocos se atreven a aceptar. Porque, créelo, el milagro de tu vida está más cerca de lo que imaginas, y la pregunta es: ¿estás listo para encontrarlo? Hay un momento en el libro de Apocalipsis que debería hacer que cada cristiano se detenga, respire profundo y preste atención como si estuviera recibiendo un mensaje personal de Dios. Es cuando Jesús, con amor y firmeza, advierte a la iglesia sobre la presencia de Jezabel. Y aquí es importante entender, él no se refiere únicamente al personaje histórico del Antiguo Testamento, esposa del rey Acab, aquella mujer que persiguió a los profetas e instauró la idolatría en Israel. No. Lo que Jesús describe en Apocalipsis es un espíritu, una mentalidad, un sistema de engaño que puede infiltrarse en cualquier lugar donde el pueblo de Dios se reúna. Es algo sigiloso, que rara vez se presenta con apariencia amenazante. Por el contrario, muchas veces viene con una máscara de piedad, con un discurso dulce y hasta con citas bíblicas cuidadosamente distorsionadas para servir a un propósito que no proviene de Dios. Es como un vendedor que llama a la puerta ofreciendo algo que parece bueno, pero cuya verdadera intención es engañar. Ese espíritu de Jezabel es maestro en seducir, corromper e invertir valores espirituales, hasta que la verdad es reemplazada por algo que solo se parece a la verdad. Jesús nos muestra, en esta alerta, que la mayor amenaza para la Iglesia no es necesariamente la persecución externa, sino la corrupción interna, aquella que crece lentamente, casi invisible, y va debilitando la santidad y la fe. Para comprender la magnitud de este peligro, basta pensar en cómo la apariencia puede engañar. Existen comunidades que, externamente, parecen llenas de vida, cultos concurridos, alabanza animada, programación intensa, redes sociales con miles de seguidores, frases impactantes circulando en vídeos cortos. Pero, si miramos más de cerca, notamos que el mensaje predicado ya no habla de arrepentimiento, que el evangelio fue diluido para ajustarse al gusto popular y que la adoración fue sustituida por un espectáculo. Es como mirar un árbol frondoso, al acercarnos, descubrir que sus frutos están podridos. Y, ojo, el problema no es la alabanza bien producida ni la tecnología, Dios puede ser glorificado a través de todo eso. El problema es cuando la forma roba el lugar al contenido, cuando el altar se convierte en un escenario y el Espíritu Santo es reemplazado por el carisma humano. Jezabel opera exactamente en ese terreno, donde la apariencia de santidad oculta un corazón alejado de la verdad. Aquí es donde entra la importancia de la vigilancia. Jesús no dijo estén atentos por casualidad. Él sabe que el enemigo prefiere disfrazarse de ángel de luz para engañar. Por eso, el discernimiento no es un lujo espiritual, es supervivencia. Ahora, si alguien me preguntara, ¿pero cómo puedo, en la práctica, protegerme de esto?, respondería que empieza con la Biblia. Y no solo abrirla de vez en cuando para leer un versículo que aparece en una red social, sino estudiarla de verdad, buscando entender el contexto, orando para que el Espíritu Santo abra los ojos espirituales.
Ese es el filtro que separa lo verdadero de lo falso. Lo segundo es la oración constante, no solo para pedir bendiciones, sino para alinear el corazón con la voluntad de Dios. Quien ora diariamente, con sinceridad, percibe más rápido cuando algo no huele bien en el mundo espiritual. Lo tercero es cultivar comunión con personas que también aman la verdad. La fe se fortalece en la convivencia con quienes están decididos a seguir a Jesús, aunque eso signifique nadar contracorriente. Y aquí va un ejemplo práctico: imagina que formas parte de una iglesia donde empiezas a notar cambios sutiles en la predicación, como evitar hablar del pecado o presentar a un Dios que solo bendice, pero nunca confronta. En vez de aceptar eso como normal, decides orar específicamente por discernimiento, estudiar las Escrituras y, si es necesario, confrontar con amor y base bíblica. Esa postura, aunque incómoda, es la que mantiene el corazón protegido. Porque, al fin y al cabo, el espíritu de Jezabel gana espacio cuando la iglesia se relaja en la santidad y deja de vigilar. Si nos detenemos a pensar, esto nos lleva a un punto aún más profundo: ese espíritu no se limita a corromper iglesias, intenta corromper personas individualmente. Puedes estar solo en tu cuarto, escuchando una alabanza, y aún así ser seducido por una idea que parece de Dios, pero no lo es. Por eso la vigilancia es diaria. Es como cuidar un jardín: no basta con plantar flores y alejarse, hay que regar, podar y, sobre todo, arrancar las malas hierbas antes de que se adueñen. El problema es que las malas hierbas espirituales no vienen con señales de advertencia. Muchas veces vienen en forma de consejos bien intencionados, modas espirituales o líderes carismáticos que, en el fondo, están más preocupados por su propia imagen que por la gloria de Dios. Y aquí la advertencia de Jesús se vuelve tan urgente: no esperes que el engaño se presente con cara de engaño. Parecerá algo bueno, sonará convincente e incluso traerá resultados visibles, pero, si no viene de Dios, te alejará de él. Y la única forma de percibir esto es manteniendo la lámpara encendida, alimentada diariamente con oración, alabanza y la palabra. La advertencia de Jesús sobre Jezabel, cuando se lee con atención, tiene un peso que va más allá de un simple aviso. Funciona como un diagnóstico espiritual, al mismo tiempo, como una receta de prevención. Él no solo señala el problema, nos muestra cómo evitar ser contaminados por él. Y aquí está algo que pocos notan: el engaño espiritual rara vez ocurre de forma abrupta, como un cambio de interruptor. Normalmente es gradual, sigiloso, casi imperceptible, como un vaso de agua cristalina al que, día tras día, se le añaden pequeñas gotas de tinta. Al principio, el agua aún parece limpia. Pero, después de un tiempo, está completamente turbia. Así trabaja el espíritu de Jezabel: una pequeña concesión aquí, una tolerancia al pecado allá, un ajuste al evangelio para agradar al público más allá, hasta que, sin darse cuenta, la cruz de Cristo deja de ser el centro del mensaje y la obediencia a la Biblia es reemplazada por conveniencias humanas. Lo más aterrador es que muchas veces este cambio es tan sutil que hasta personas maduras en la fe pueden no notarlo de inmediato. Por eso, es fundamental entender que la fidelidad a Dios no es algo que se mantiene por inercia. No basta con decir «siempre he sido fiel» si esa fidelidad no se cultiva cada día. Es como un atleta de alto rendimiento: no importa si fue campeón en el pasado, si deja de entrenar, perderá la forma física. De la misma manera, la fe necesita mantenimiento diario. Oración, lectura de la palabra, alabanza y adoración no son actividades opcionales para el cristiano, son el oxígeno de la vida espiritual. Sin esto, el corazón comienza a ceder espacio a ideas que parecen inofensivas, pero que, en el fondo, minan la verdad de Dios. Y aquí va un ejemplo práctico: imagina que empiezas a escuchar, repetidamente, la frase «lo importante es amar, no importa en qué creas». A primera vista, suena bonita y hasta coherente con la idea de que Dios es amor. Pero, si analizamos desde la perspectiva bíblica, veremos que el amor verdadero está profundamente ligado a la verdad. Un amor que no confronta el error no es amor bíblico, es permisividad disfrazada de compasión. Y así es exactamente como Jezabel seduce, mezclando verdad y mentira hasta que la mentira se vuelve aceptable. Otro punto esencial es la postura activa frente al engaño. Resistir al espíritu de Jezabel no significa solo no participar en prácticas erróneas. Significa rechazarlas de forma consciente y firme. Es como estar en un barco y darse cuenta que está entrando agua: no basta con dejar de hacer un agujero, hay que tapar la fuga y sacar el agua que ya entró. Es decir,
No basta evitar consumir contenidos o participar en conversaciones que distorsionan el Evangelio, también hay que cultivar y promover lo que fortalece la fe. Esto se puede hacer de manera práctica, elegir leer libros que profundicen tu entendimiento bíblico, como El Peregrino, de John Bunyan, o ¿Qué haría Jesús?, de Charles Sheldon, invertir tiempo en estudios bíblicos serios y comprometidos con la verdad, participar en grupos de oración que realmente busquen la presencia del Espíritu Santo y no solo la socialización. Si ejerces alguna función de liderazgo en la iglesia, ya sea pastor, maestro de escuela bíblica o líder de alabanza, la responsabilidad es aún mayor. El espíritu de Jezabel a menudo intenta influenciar directamente a los líderes, porque sabe que, si conquista la cabeza, el cuerpo entero será afectado. Un líder sin vigilancia se vuelve una puerta abierta para el engaño. No podemos olvidar que esta batalla exige discernimiento espiritual. Y discernir no es solo tener una opinión o sentir algo extraño. El verdadero discernimiento viene de la combinación de tres elementos: conocimiento profundo de la Biblia, sensibilidad a la voz del Espíritu Santo y disposición para obedecer, aun cuando eso signifique ir contra la mayoría. Y esa obediencia, muchas veces, tendrá un costo. Tal vez cueste una relación, una posición destacada o incluso la aceptación en determinados círculos. Pero aquí está la verdad que pocos quieren enfrentar: seguir a Jesús de verdad nunca fue cuestión de comodidad, siempre fue cuestión de fidelidad. Jezabel ofrece un evangelio cómodo, que promete bendiciones sin renuncias, milagros sin obediencia y alabanza sin santidad. Es atractivo porque no exige una transformación real, y por eso es mortal. Jesús, por otro lado, nos llama a una vida de entrega, a una adoración que involucra el corazón, la mente y las actitudes. Y, quizás, lo más desafiante es que, al resistir ese espíritu, probablemente serás malinterpretado. Quien elige mantenerse fiel, aún rodeado de ambientes espiritualmente corruptos, puede ser etiquetado de radical o difícil de tratar. Pero, si lo pensamos bien, ¿no fue eso exactamente lo que les ocurrió a los profetas, a Juan Bautista, a los apóstoles y al propio Jesús? Todos confrontaron la mentira y pagaron el precio por ello. Por lo tanto, si estás dispuesto a permanecer firme, debes prepararte para nadar contracorriente. Pero, créelo, la recompensa vale cada esfuerzo. Y, al final, de eso es justamente de lo que Jesús hablará más adelante, sobre aquellos que, aun en medio del caos, no se contaminaron con las profundidades de Satanás, pero eso es tema para el próximo paso de esta jornada. La vuelta de Jesús será, sin duda alguna, el evento más sorprendente y decisivo de la historia de la humanidad. Y lo más intrigante es que él mismo afirmó que nadie sabe el día ni la hora. Esto significa que, para el cristiano, no existe tiempo para relajarse en la vida espiritual. La advertencia contra el espíritu de Jezabel está íntimamente ligada a esta realidad, porque si la vuelta de Cristo es inesperada, la vigilancia debe ser constante. Rechazar a Jezabel, por tanto, es más que solo identificar falsos enseñanzas o líderes manipuladores. Es una postura de vida que implica cultivar un corazón puro, apartado para Dios, y vivir en obediencia diaria a lo que la Biblia enseña. No basta con tener buenos momentos de alabanza, ni participar en campañas de oración de vez en cuando, la santidad debe ser parte de la rutina, algo tan natural como respirar. Y, en ese sentido, Jesús nos recuerda que la recompensa no es solo para quienes comienzan bien la carrera, sino para quienes cruzan la meta sin desviarse del camino. Al mirar la realidad actual, vemos que hay muchas distracciones compitiendo por nuestra atención. Vivimos en la era de la información instantánea, donde con un simple toque en el celular accedemos a noticias, entretenimiento, redes sociales y opiniones de todo tipo. Y, si no tenemos cuidado, pasamos más tiempo consumiendo contenido humano que recibiendo alimento espiritual. Esto no significa que sea pecado tener ocio o informarse, sino que existe un riesgo real en dejar que estas cosas sustituyan el tiempo que deberíamos pasar en la presencia de Dios. La vigilancia contra Jezabel comienza en la forma en que administramos nuestro tiempo. Un ejemplo sencillo: si notas que pasas horas desplazándote por el feed de una red social, pero te cuesta separar 15 minutos para orar, algo debe ajustarse. El corazón es como un jardín, florece en aquello que se riega. Si regamos más la carne que el espíritu, no podemos esperar cosechar frutos de santidad. Y esto vale para todo, desde las conversaciones que tenemos hasta las películas que vemos, desde la música que escuchamos hasta los pensamientos que alimentamos. Y no pienses que vivir así es una carga. Al contrario, es un privilegio.
Servir a Dios con un corazón limpio y atento a la voz del Espíritu Santo trae paz, seguridad y propósito. Es vivir sabiendo que, en cualquier momento, si suena la trompeta, estaremos listos para encontrar a Jesús cara a cara. La verdadera Iglesia no se conforma con la corrupción espiritual. Permanece firme, aunque eso signifique nadar contracorriente, aunque implique renunciar a oportunidades que parecían ventajosas, pero que requerían comprometer la fe. Y aquí está el llamado urgente: despertar. Despertar a la realidad de que el engaño es sutil, que la santidad debe cultivarse intencionalmente y que el tiempo corre. Jezabel quiere adormecer a la Iglesia, pero Jesús llama a un estado de alerta permanente. Y, en el próximo paso de esta jornada, veremos cómo Él también elogia y recompensa a quienes no se contaminaron, quienes, aun rodeados de ambientes espiritualmente corrompidos, permanecieron fieles, pero eso es tema para muy pronto. Cuando Jesús elogia a aquellos que no conocieron las profundidades de Satanás, se dirige a un grupo muy específico, personas que, aunque rodeadas de ambientes espiritualmente corrompidos, se mantuvieron fieles. Ese elogio no es solo un reconocimiento de conducta, es una confirmación de identidad. Es como si Él dijera: ustedes me pertenecen porque eligieron permanecer en la verdad, aun cuando hubiera sido más fácil ceder al engaño. Esto nos enseña algo esencial: la fidelidad a Dios no depende de las circunstancias externas. No es el ambiente el que determina la fuerza de nuestra fe, es la decisión diaria de permanecer en el camino que la Biblia nos señala. Y aquí hay una verdad que puede incomodar: estar rodeado de herejías, distorsiones y hasta corrupción espiritual no es excusa para vivir una vida con compromiso débil hacia Dios. Al contrario, son esos escenarios los que prueban y pulen la verdadera fe. Imagínate, por ejemplo, alguien que trabaja en un ambiente hostil a la fe cristiana, un lugar donde hablar de Jesús es motivo de burla, donde la oración es vista como pérdida de tiempo y la Biblia se considera obsoleta. Es fácil imaginar que esa persona podría desanimarse o incluso tratar de adaptarse para evitar conflictos. Pero Jesús dice que hay otro camino: es posible mantenerse firme, conservar una vida de oración, seguir adorando, aun cuando nadie alrededor entienda o apruebe. Esa resistencia no es pasiva, no es simplemente no mezclarse con el error. Es una actitud activa, que implica posicionarse, aunque sea de forma silenciosa pero constante. Es seguir viviendo según los principios de la palabra, incluso cuando todos a tu alrededor eligen otro estándar. Es como ser una vela encendida en un cuarto oscuro, por pequeña que sea, la luz hace la diferencia y todos la notan. Pero ¿cómo mantener esa luz encendida? La primera clave es tener claridad en las convicciones. Muchos cristianos se dejan llevar por lo que es popular simplemente porque nunca profundizaron en la fe hasta saber exactamente qué creen y por qué. Cuando la convicción es superficial, cualquier viento doctrinal la puede arrastrar. Pero cuando la convicción nace del estudio bíblico, la oración y una relación genuina con el Espíritu Santo, se convierte en ancla. Y cuando hablo de ancla, me refiero a algo que no se mueve fácilmente. Un barco puede enfrentar tormentas, olas violentas y vientos contrarios, pero si está bien anclado, permanece en su lugar. De la misma manera, el cristiano fiel no es inmune a las tormentas de la vida, simplemente no es arrastrado por ellas. La segunda clave es el discernimiento espiritual. Es imposible resistir el engaño sin darse cuenta de cuando está ocurriendo. Y esto solo es posible cuando se vive en constante comunión con Dios, mediante oración y adoración sinceras. El Espíritu Santo nos alerta de formas que a menudo no podemos explicar con lógica humana, es esa impresión en el corazón de que algo no está bien, aunque a simple vista todo parezca perfecto. La tercera clave es la práctica de la resistencia activa. No basta con decir no caeré en eso, hay que, al mismo tiempo, buscar y promover la verdad. Esto significa invertir tiempo en alabanzas que realmente exalten a Dios, en la lectura de la Biblia que fortalezca la fe, en conversaciones edificantes. También implica tener el valor de confrontar, con amor y humildad, situaciones o enseñanzas que claramente se alejan del Evangelio. Claro que esto requiere sabiduría para no generar conflictos innecesarios, pero también valor para no quedarse callado cuando la verdad está en juego. Quien permanece fiel de esta forma vive con un sentido de propósito que va mucho más allá del momento presente, porque sabe que hay una recompensa prometida para los que vencen. Jesús no nos pide resistencia por resistencia, nos invita a participar en algo eterno, que comienza ahora pero que se extiende más allá de esta vida.
La fidelidad en medio de la corrupción espiritual no es producto del azar, ni una característica reservada a unos pocos supercristianos con una espiritualidad inalcanzable. Es resultado de elecciones diarias y principalmente, de una comprensión profunda de quién es Dios, quién es Jesús y la constante obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Muchas personas creen que resistir al pecado o al engaño es solo cuestión de fuerza de voluntad, pero la Biblia es clara al mostrar que nuestra voluntad por sí sola no es suficiente. Es el poder de Dios obrando en nosotros lo que nos capacita para permanecer firmes. Esto significa que la fidelidad no es solo no caer, sino mantenerse en pie por la razón correcta, porque estamos arraigados en la presencia del Señor. Es fácil resistir cuando no hay tentación o presión externa, la verdadera prueba llega cuando hay atracción, presión social o promesas de beneficios inmediatos, y aún así elegimos obedecer la palabra. Aquí entra una diferencia fundamental entre una fe frágil y una madura. La fe frágil es circunstancial, funciona bien cuando todo va bien, pero se tambalea cuando vienen los desafíos o persecuciones. La fe madura, la que Jesús elogia, es como una casa edificada sobre la roca, puede llover, soplar el viento, subir el río, pero permanece. Y esa construcción no sucede de la noche a la mañana. Requiere cimientos sólidos que solo se establecen con estudio continuo de la Biblia y oración disciplinada. Muchos quieren vivir milagros, experimentar liberaciones y ver respuestas rápidas, pero descuidan el proceso silencioso de fortalecimiento de la fe. Es como un atleta que quiere ganar una maratón pero evita los entrenamientos diarios, el día de la carrera simplemente no estará preparado. La fidelidad se entrena en los bastidores, en las decisiones pequeñas, en los momentos que nadie ve. Otro punto esencial es que la fidelidad no es algo pasivo. No se limita a guardar silencio mientras el error avanza. La verdadera fidelidad incluye el valor para confrontar, aunque sea discretamente, las prácticas y enseñanzas que distorsionan la verdad de Dios. No se trata de discutir con todos ni crear enemistades, sino de no permitir que la mentira encuentre refugio en el corazón, y cuando sea posible, tampoco dejar que se extienda a otros. Ese equilibrio es obra del Espíritu Santo, que nos da discernimiento sobre cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo esperar. Él nos guía para que nuestra fidelidad no se convierta en orgullo espiritual, un peligro tan grande como la propia corrupción que enfrentamos. Pero tal vez el aspecto más profundo de esta fidelidad es la conciencia de que es, ante todo, un acto de adoración. Cuando permanecemos fieles, le decimos al cielo y al infierno, mi corazón pertenece a Jesús y nada cambiará eso. Hacemos de cada decisión correcta un homenaje vivo que exalta el carácter de Dios. Y esta adoración no es solo un momento emocional en un culto, es toda una vida moldeada para reflejar a Cristo. El apóstol Pablo llamó a esto culto racional, ofrecer nuestro cuerpo, nuestra vida y nuestras decisiones como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esa es la esencia de permanecer fiel en medio de la corrupción, vivir de modo que, aun cuando todos alrededor se desvíen, sigas siendo un testigo vivo de que es posible servir a Dios con integridad. Jesús no solo reconoce la fidelidad de sus siervos, promete recompensas eternas para quienes vencen. Y estas recompensas son tan grandiosas que transforman por completo cómo vemos la vida y las luchas presentes. La fidelidad, llevada hasta el final, no es solo una cualidad admirable, es una marca distintiva de los vencedores desde la perspectiva de Dios. En sus cartas a las iglesias del Apocalipsis, Jesús nunca habla de forma vaga o superficial, es específico al decir que quienes vencen recibirán recompensas eternas que nadie podrá arrebatar. Y es importante entender que esas recompensas no son premios de consolación para quienes soportaron sufrimiento, sino parte de un plan mucho mayor, donde cada lección de obediencia aquí en la tierra repercute en la eternidad. Cuando el Señor dice que dará autoridad a las naciones o permitirá que sus siervos reinen con Él, apunta a un futuro de gloria y responsabilidad que solo será confiado a quienes permanecieron firmes aunque todo conspirara en contra. Eso significa que cada vez que elegimos no contaminarnos, en la práctica nos calificamos para participar del gobierno de Cristo en su reino. Pero esta visión del futuro no debe hacernos pensar que la recompensa es solo algo lejano. La fidelidad también trae beneficios en el presente. Una vida alineada con la verdad de Dios produce paz interior, conciencia limpia y claridad de propósito que el mundo no puede ofrecer. Mientras muchos viven en constante confusión, intentando adaptarse a cada nueva ola de pensamiento o moda espiritual, el fiel vive con dirección clara. Sabe de dónde vino, a dónde va y, lo más importante, por quién vive. Esto no significa ausencia de luchas, al contrario, la oposición espiritual puede incluso aumentar,
pero significa que el corazón permanece firme, como un soldado que en medio de la batalla mantiene la vista en el comandante. Aquí entra un punto esencial: esa firmeza no proviene de un esfuerzo humano aislado, sino de la comunión constante con el Espíritu Santo. Él nos fortalece cuando las fuerzas humanas se agotan, nos recuerda las promesas bíblicas cuando el miedo intenta dominar, nos consuela y renueva cuando la presión es intensa. La fidelidad, por tanto, es un milagro continuo, un testimonio vivo de que Dios puede guardar a los suyos en cualquier circunstancia. Y cada acto de obediencia se convierte en un acto de alabanza y adoración, aunque nadie más lo vea. El mundo espiritual observa, el cielo registra y el propio Dios se complace. Esa conciencia debería motivarnos no solo a resistir el error, sino a fortalecernos diariamente para enfrentar lo que aún está por venir. Porque si algo deja claro la Biblia, es que la corrupción espiritual no disminuirá en los últimos tiempos, al contrario, se intensificará. Y es en ese escenario donde la fidelidad será aún más valiosa y recompensada. Por eso, al terminar este tema, dejo una pregunta para preparar tu corazón para lo que sigue: cómo mantener no solo la fidelidad, sino también la esperanza viva, aunque el escenario a tu alrededor se vuelva cada vez más oscuro. Ese será el punto central de nuestro próximo estudio, donde hablaremos de la esperanza que sostiene al fiel en tiempos de oscuridad, y cómo no es solo un sentimiento, sino una fuerza espiritual alimentada por Dios mismo. La esperanza es mucho más que un sentimiento optimista o una simple expectativa de que las cosas mejorarán. En el contexto bíblico, es un ancla para el alma, Hebreos 6 y 19, algo firme y seguro que nos mantiene estables aun cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. Esta esperanza no nace de circunstancias favorables, sino de una certeza interior basada en quién es Dios y en lo que Él prometió. Y esta es la gran diferencia entre la esperanza que ofrece el mundo y la que el Espíritu Santo siembra en nuestros corazones. El mundo vive de expectativas basadas en probabilidades. Si las noticias son buenas, la gente se anima; si son malas, el desánimo se apodera. Pero la esperanza en Jesús permanece incluso cuando las noticias son desalentadoras, porque no depende de estadísticas, sino de las promesas eternas registradas en la Biblia. Por eso, cuando la oscuridad espiritual crece, el fiel no entra en pánico. Recuerda que el Señor es soberano y que ninguna situación escapa a su control. Sin embargo, esta esperanza no es pasiva. Actúa como combustible para la fe, motivándonos a seguir orando, alabando y adorando, aun cuando no veamos respuestas inmediatas. Aquí muchas personas confunden la perseverancia con la terquedad. La perseverancia bíblica no es insistir ciegamente en algo que queremos, sino mantenerse firmes en lo que Dios ya dijo que hará. Es un acto de confianza basado en el carácter inmutable del Señor. Por ejemplo, si la Biblia dice que Él nunca nos dejará ni nos abandonará, no importa cuán solos nos sintamos en un momento dado, la esperanza segura afirma: Él está conmigo. Y eso cambia todo. Es esa certeza la que transformó a apóstoles perseguidos en predicadores valientes, que llevó a hombres y mujeres a enfrentar prisiones e incluso la muerte sin negar su fe. No contaban con un «quizá Dios aparezca», sino con la convicción de que Él ya estaba obrando, aunque el escenario visible dijera lo contrario. Otro aspecto esencial es que la esperanza también es un tipo de milagro. Sí, porque en un mundo marcado por crisis, injusticias, corrupción y desesperanza generalizada, seguir creyendo y esperando en Dios es algo sobrenatural. Es como nadar contra una corriente poderosa. Y esa fuerza no viene de nosotros naturalmente, es fortalecida por el Espíritu Santo, que nos recuerda constantemente las verdades eternas. Usa la palabra para reavivar la llama cuando las circunstancias intentan apagarla. Nos conduce a la alabanza y adoración no como evasión de la realidad, sino como declaración de que nuestro Dios es más grande que lo que vemos. Esto es poderoso, porque mientras muchos se rinden al miedo, el cristiano que vive con esperanza se convierte en faro para otros. Su actitud no es ingenua, sino de confianza firme: sé en quién he creído, 2 Timoteo 1 y 12. La esperanza que Jesús nos ofrece es la base sobre la cual se sostiene toda nuestra fe y más que eso, es lo que nos impulsa a mantenernos firmes en medio de las dificultades. Cuando hablamos de esperanza bíblica, nos referimos a una confianza inquebrantable en el poder del Espíritu Santo para obrar milagros y transformar vidas, incluso en las circunstancias más adversas. Imagina, por ejemplo, a alguien que lo ha perdido todo: empleo, familia, salud, pero que sigue orando, alabando y adorando, no porque todo esté bien, sino porque conoce la fidelidad de Dios.
Esa es la fuerza de la verdadera esperanza, mantiene el corazón latiendo, aun cuando la tormenta parece no tener fin. Esta fe resiliente no es fruto de la fuerza humana, sino de la acción constante del Espíritu Santo, que nos capacita para declarar con convicción que Jesús está en control y que ningún plan del enemigo prevalecerá contra los hijos de Dios. Esta esperanza actúa como un escudo espiritual. En la Biblia, el apóstol Pablo exhorta a los cristianos a ponerse la armadura de Dios, donde el escudo de la fe, alimentado por la esperanza, apaga todos los dardos inflamados del maligno. Efesios 6 y 16. ¿Qué significa esto en la práctica? Que la esperanza no es un sentimiento pasivo, sino una actitud activa que nos protege de las mentiras y engaños que el espíritu de Jezabel y otras fuerzas espirituales intentan lanzarnos. Por ejemplo, ante noticias desalentadoras o ataques personales, quien está anclado en la esperanza mantiene la postura de alabanza y adoración, sin permitir que la fe se tambalee. Esa es la resistencia espiritual que se construye día a día en la oración y el estudio bíblico, alimentando la certeza de que Dios está obrando aunque no podamos verlo. Y el milagro sucede, la paz que sobrepasa todo entendimiento guarda el corazón y la mente en Cristo Jesús. Filipenses 4, 7. Además, la esperanza bíblica nos impulsa a actuar, a producir frutos que reflejen el reino de Dios aquí en la tierra. No es una esperanza pasiva que nos paraliza, sino una que genera valentía para amar, perdonar, levantar a los caídos y vivir una vida de alabanza y adoración constante, aun cuando las circunstancias no acompañen. Imagina la iglesia primitiva que, pese a las severas persecuciones, seguía firme en la fe y en la esperanza de que Jesús volvería por ellos. Oraban fervientemente, adoraban con gozo y testificaban con valentía, sabiendo que la esperanza en la venida del Señor era real y cercana. Esa es la esperanza que debe sostenernos hoy. Una esperanza viva que nos mantiene atentos, vigilantes y llenos de fe, preparados para el milagro de cada nuevo día, conscientes de que nuestra adoración es la forma más sincera de expresar confianza en aquel que venció a la muerte y prometió estar con nosotros todos los días. La esperanza en Jesús es lo que diferencia al cristiano en medio de una generación marcada por la ansiedad, el miedo y la inestabilidad. Es esta esperanza viva la que nos permite enfrentar los últimos días, sabiendo que, a pesar de los desafíos y la creciente corrupción espiritual, tenemos un futuro asegurado junto a nuestro Salvador. Cuando Jesús regrese, como prometió, vendrá a buscar un pueblo santo, preparado e irreprensible ante Él. Y ese llamado a la santidad es una invitación diaria a rechazar el espíritu de Jezabel, a cultivar un corazón puro y dedicado a Dios. Por lo tanto, la esperanza no es solo una promesa distante, es un llamado urgente a vivir una vida de obediencia, oración, alabanza y adoración ahora mismo. En el mundo en que vivimos, lleno de ruidos y distracciones, mantener esta esperanza encendida puede parecer una tarea difícil, casi imposible. Pero es precisamente allí donde la fe actúa como motor de la esperanza. La fe que nos une directamente a Jesús, que nos conecta con el Espíritu Santo y que nos permite experimentar milagros todos los días, incluso en los pequeños detalles de la vida. Por ejemplo, un simple momento de oración puede renovar la esperanza en el corazón, una alabanza sincera puede traer paz en medio de la tormenta, y un tiempo dedicado a la lectura de la Biblia puede fortalecer la confianza en las promesas de Dios. Estos actos simples pero profundos son los cimientos que sostienen al cristiano en su caminar diario, haciendo que la esperanza se convierta en fuerza real para enfrentar lo que vendrá. Así, vivir por la esperanza es también vivir en vigilancia constante. Es entender que la venida de Jesús no tendrá aviso previo y que el espíritu de Jezabel busca precisamente adormecernos espiritualmente. Por eso, la respuesta del verdadero cristiano debe ser una vida dedicada a la oración, la adoración, la alabanza y la comunión con Dios, una vida que rechaza cualquier forma de corrupción espiritual y anhela el encuentro con Jesús. Y mientras esa trompeta no suena, mientras ese momento no llega, la esperanza se convierte en acción, la acción de quien elige vivir para Dios con fidelidad, santidad y amor. El camino es desafiante, pero quien lo recorre está siendo preparado para una recompensa eterna. Y hablando de recompensa, en el próximo paso de este camino, profundizaremos en la promesa de Jesús para los vencedores, aquellos que permanecen firmes hasta el fin, aun cuando nadan contracorriente. Ahora que has profundizado en estas enseñanzas sobre la presencia del espíritu de Jezabel, la fidelidad en medio de la corrupción espiritual y la esperanza viva que nos sostiene, queda la invitación a que no solo guardes este conocimiento, sino que lo apliques en tu vida diaria. ¿Cómo has cultivado tu relación con Dios? Tu fe se está fortaleciendo con la oración constante, la alabanza sincera y la adoración que va más allá de las palabras.
¿Estás vigilante para reconocer y rechazar las falsas doctrinas que intentan infiltrarse en la Iglesia? Piénsalo, cada decisión que tomas hoy es un paso hacia una vida santa y preparada para el encuentro con Jesús. ¿Estás dispuesto a ser diferente? ¿A nadar contra la corriente del mundo y la corrupción espiritual que nos rodea? ¿A perseverar incluso cuando todo parezca difícil? ¿Qué tal si comienzas ahora mismo dedicando unos minutos diarios a la lectura de la Biblia? Especialmente recomiendo los libros de Apocalipsis, Hebreos y Santiago, y a momentos genuinos de oración y alabanza. Prueba a transformar tu rutina, llenando tu corazón con la presencia del Espíritu Santo. Y recuerda, el milagro sucede en la fidelidad diaria, en el compromiso pequeño pero constante. La recompensa prometida por Jesús es real, y comienza a vivirse ahora mismo, en este instante. Entonces, ¿qué harás con todo esto? ¿Dejarás pasar este mensaje o responderás al llamado? ¿Qué tal si compartes en los comentarios cómo te has estado preparando para ese encuentro? ¿Qué prácticas de fe te han ayudado a resistir el engaño y cultivar la esperanza? Construyamos juntos una comunidad de fe, vigilancia y amor, lista para recibir a nuestro Salvador. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir aprendiendo sobre estos temas que impactan tu vida espiritual de forma profunda y transformadora. La jornada apenas comienza, y no querrás perder lo que viene.